Gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer en el poco tiempo que tenemos algún recorrido que al menos a ustedes les permita también ubicar algunas referencias y después, en todo caso, seguir investigando, ¿sí? Porque ustedes seguramente vienen trabajando cuestiones que tienen relación con una práctica, ¿sí?, encuadrada en el marco de la ley de salud mental. Pero discapacidad, más allá de que, por supuesto, es una de nuestros ejes principales, la cuestión de la salud y de la salud mental no puede estar nunca por fuera, ¿sí?, de nuestro marco de trabajo, de la guía, ¿no?, de nuestro trabajo. Pero nosotros en discapacidad específicamente tenemos un recorrido y un marco legal que no podemos desconocer, ¿sí? En el último tiempo se ha multiplicado mucho el trabajo de acompañamiento terapéutico en el campo de la discapacidad, de acompañamiento a personas con discapacidad. Que después, vamos a ir ahí pensando cómo podemos definir o situar la dificultad para definir la discapacidad, ¿no? Pero quería, sí, en primer lugar, traer algunas referencias que tienen que ver con la posibilidad de poder pensar cómo llegamos hasta acá, ¿sí? En qué momento estamos, lo que está sucediendo y cuál es el recorrido que nos permite situarnos hoy, porque por supuesto que una práctica nunca puede dejar de estar situada, ¿no? No solo con relación a las coordenadas singulares de las personas con quienes trabajamos, sino también con relación al contexto sociopolítico y los paradigmas, ¿sí?, que se instalan, ¿sí?, en distintos momentos históricos, y fundamentalmente cuáles son los paradigmas que nos atraviesan hoy en lo que hace a la construcción social de la discapacidad. Lamentablemente no tengo para escribir, pero sí quiero ubicar que nuestro país viene desde hace muchos años habiendo un movimiento político de militancia de personas con discapacidad que comienza en la década del 60, como en otros lugares del mundo también, y que generó propuestas muy interesantes que incluso se pudieron legitimar legalmente en el año 74, ¿sí?, con la ley de cupo laboral, que tanto en el sector público como en el sector privado se pudo sancionar para poder proteger, digamos, y restituir derechos a las personas con discapacidad que tenían dificultad para poder acceder al mundo del trabajo, ¿sí? Esta ley del año 74, que podemos pensar que tiene mayor actualidad en cuanto al paradigma desde el cual se define la discapacidad, que la ley de discapacidad que actualmente tenemos, que es la ley del 81 del proceso, es una ley que fue promovida por un grupo de militantes, ¿sí?, que hoy conocemos como los Rengos de Perón, pero que viene de una construcción de personas constituye un colectivo, ¿sí?, de personas con distintos tipos de discapacidades, donde también había personas ciegas, con diversas procedencias, ¿sí?, que sostuvieron un trabajo de militancia que el proceso no discriminó. En este caso podemos decir que el proceso tampoco discriminó a las personas con discapacidad, que también fueron secuestradas, torturadas, asesinadas. Y esta ley, ¿sí?, quedó derogada.
Con el proceso, la ley actual de discapacidad, que se viene intentando sucesivamente desde 2015 reescribir, es del año 91, es del gobierno de Videla, y esa ley implica un retroceso con relación a la ley del 74. En todo caso, bueno, yo quiero situar algunas cosas y me parece en función de lo que recupero de la dinámica que se dio en la clase anterior y con el poco tiempo que tenemos, vamos a tratar de desarrollar a lo mejor algunas cuestiones y dejamos después las preguntas para el final. Entonces, tenemos una ley del 74, la ley del 81, que es la que está vigente, que habla de discapacitados, término que ya hace muchos años no se utiliza. Después, ubicamos en el año 97 la ley 24.901, ¿sí? Que es la ley que instituye el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Ley 24.901, se ubica se googlea, y ahí podemos ubicar todas las prestaciones para personas con discapacidad que hoy están vigentes, a grandes rasgos, ¿sí? A partir de esta ley del año 97 se instituyen todas las prestaciones de rehabilitación, las prestaciones educativas, las prestaciones educativas terapéuticas y todos los abordajes institucionales y de atención individual que hoy podemos ubicar para las personas con discapacidad, incluso de viviendas, ¿sí? Los hogares. En el año 97, digamos, se constituye para todas las personas que tengan un certificado de discapacidad estas prestaciones, ¿sí? Como un derecho. El tema es, bueno, ¿qué se hace? ¿No? Y que se ha hecho en el camino para que estos derechos que están establecidos se puedan concretar. Año 97, ley de discapacidad, en el año 2000 y con su reforma en el 2006 tenemos un marco básico que establece las pautas de abordaje más específicas, ¿sí? De aquellas cuestiones que en la ley están descritas a grandes rasgos. Hablamos de prestaciones, como decía antes, de rehabilitación, educativas y educativas terapéuticas. Bueno, el marco básico, lo que se denomina el marco básico, que es una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene por número 1328/2006, también para que la puedan buscar. Ahí se definen todas las prestaciones y van a poder ubicar el encuadre y van a poder diferenciar también lo que implica. Yo hago un recorte porque no voy a hablar de hogares, digamos, ni de prestaciones de rehabilitación, pero de centros de rehabilitación, pero allí podemos ubicar una por una todas las intervenciones que se encuadran dentro de la ley de discapacidad, ¿sí? Y las caracterizaciones de cada una, es decir, la población que atienden, la franja etaria de los concurrentes y las concurrentes que pueden ser recibidos o recibidas en dichas instituciones, el equipo interdisciplinario que cada institución requiere mínimamente para poder funcionar, cuáles son las características de la población, ¿sí? Que cada una de estas instituciones aloja, cuáles son los objetivos que cada dispositivo institucional plantea en función del marco legal de nuestro país, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra referencia para ir a investigar y poder comprender y diferenciar y comparar cuáles son las distintas posibilidades que una persona con discapacidad tiene, ¿sí? Para poder educarse, aprender un oficio, realizar tratamiento, bueno, vivir, etcétera, etcétera, ¿sí? Son cuestiones que, bueno, por otro tiempo las podríamos desarrollar, pero bueno, es como un mapa ahí de... Bien, bueno, no se va...
Pero bueno, era más que nada, no sé si pudieron tomar nota o era más que nada para escribir, para que ustedes puedan tener esas referencias, porque no tenemos tiempo para poder ubicarlas, ¿sí? A ver. Del 97, la 24.901. Esa es la ley de discapacidad. Y la 1328/06, ¿sí? Es del Ministerio de Salud, es una resolución. Porque le van a aparecer, si la googlean así solamente 1328/06, le pueden aparecer muchas cosas del 2006 que tienen ese número. Es una resolución del Ministerio de Salud. Ahí, eso tiene como 100 páginas, pero están todos los dispositivos que se encuadran en la ley, los pueden investigar ahí, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque yo fundamentalmente voy a apuntar a algunos de esos dispositivos, que son el Centro Educativo Terapéutico, el Centro de Día y el Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, ¿no? Como para mencionarlos más puntualmente. Son espacios desde los cuales, que creo que son los espacios, bueno, por un lado en los que yo tengo más experiencia y recorrido de trabajo, ¿sí? Porque hay otros dispositivos institucionales donde también, digamos, el acompañamiento terapéutico es una intervención fundamental para poder potenciar las posibilidades de las personas con discapacidad de poder acceder a ciertos espacios, de poder hacer lazos, de poder habilitar actividades que sean del orden de lo exogámico, ¿sí? Porque si no, los dispositivos institucionales muchas veces terminan convirtiéndose o en un depósito de personas, o bueno, por más que se generen cuestiones interesantes, también en algunos casos se pueden constituir en un apéndice endogámico, porque el pibe, la persona va de la casa a la institución, de la institución a la casa, y no se generan otras cuestiones que tengan que ver con la inclusión social. De hecho, bueno, tenemos desde las instituciones muchas dificultades para poder participar de otros espacios y de otros lugares que son para todos y todas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos pasó en Casa Azul de querer utilizar los espacios, digamos, que son municipales, como por ejemplo la Escuela de Artes Urbanas, que ofrece un montón de herramientas y de propuestas y de materiales fundamentalmente que son muy interesantes para trabajar con población de pibes con discapacidad. Sin embargo, bueno, más allá de que nosotros contábamos con todos los recursos humanos para acompañar a esos chicos, porque de hecho nos trasladábamos en transporte público, otro problema, porque no funciona, con los chicos, sin embargo la municipalidad no nos permitió continuar trabajando en la Escuela de Artes Urbanas e ir una vez por semana a realizar algún tipo de actividad porque somos una institución privada, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros no acompañamos a los chicos no pueden ir a la Escuela de Artes Urbanas, pero tampoco los podemos acompañar porque somos una institución privada. Hay una cuestión que hay que marcar y que es fundamental, que es que en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad, nosotros no tenemos un dispositivo que pertenezca a lo público. O sea, todas las instituciones y prestaciones que se realizan para personas con discapacidad son privadas. O sea, por más que pertenezcan a una ONG o a una fundación, son instituciones privadas. No hay instituciones en lo público con estas características que ustedes van a ubicar en la ley y en la resolución 1328.
ni el gobierno nacional, ni provincial, ni municipal dispone de centros educativos terapéuticos, o puede haber algunos aislados, digamos, en el país. Creo que en la provincia hay 2, contra 350 instituciones que son privadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que no tienen obra social, que no son usuarias del programa de Incluir Salud porque pudieron acceder a una pensión no contributiva, algo que a lo mejor habrán escuchado en estas últimas semanas, que está ahí como en los medios de comunicación, con muchas entrevistas, donde se dicen muchas cosas que desinforman a la población y pretenden instalar una persecución, ¿sí?, hacia las personas con discapacidad y también hacia los prestadores y prestadoras del sector, ¿sí?, porque no existen las cápitas, no existen las pensiones truchas que se tramitan desde instituciones para recibir cápitas, porque todos los módulos institucionales están auditados, ¿sí?, deben ser auditados, porque es el mismo Estado el que otorga un certificado de discapacidad a partir de que la persona aporta una serie de informes que, bueno, por supuesto, sin el informe médico ni arrancamos, ¿no? Después, bueno, el informe escolar, el informe del psicólogo o la psicóloga, de la fono y de aquellos profesionales. Y es el mismo Estado el que categoriza. Es el mismo Estado el que categoriza las instituciones que tienen que cumplir con todas las exigencias, no solamente de equipo interdisciplinario que se plantean en esta resolución, sino que en esta resolución ustedes también van a ver todas las coordenadas de accesibilidad de la planta física, desde el baño adaptado, las barandas, a qué altura tienen que estar, cómo tienen que ser las rampas, la instalación eléctrica, digamos la calefacción, etcétera, 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 y todo lo que es bioseguridad, accesibilidad y bioseguridad, además de lo que implica el encuadre interdisciplinario, ¿sí?, de quiénes son, digamos, los profesionales que mínimamente tienen que estar, ¿sí?, para poder poner a funcionar una institución. Lo que no dice la resolución es desde qué marco teórico trabajar, ¿sí? Eso permite abordajes institucionales que son muy diversos, algunos, digamos, planteados desde una construcción de estas construcciones teóricas que son más adaptacionistas, más mecanicistas, digamos, y que apuntan a priorizar el aprendizaje, y otras que, bueno, tienen una perspectiva de trabajo que está más ligada a los conceptos fundamentales que nos transmite el psicoanálisis, ¿sí? También nos vamos a encontrar con distintos tipos de poblaciones en las instituciones, porque algunas trabajan con ciertas poblaciones ligadas a determinadas discapacidades. Pero bueno, lo que sí quiero ubicar, que el centro educativo terapéutico es un centro educativo terapéutico que justamente en la mayoría de los casos reemplaza o es una alternativa, ¿sí?, a lo que es la educación sistematizada y el sistema de educación de nivel inicial, primario, secundario, que nosotros tenemos en nuestro país, que forma parte de la educación obligatoria. Pensar que la educación en nuestro país ofrece, ¿sí?, supuestamente tiene que ser inclusiva, pero no siempre ofrece las condiciones para que ciertos niños, niñas y jóvenes puedan acceder a una propuesta que les permita aprender, que les permita hacer lazo, es decir, hacer amigos, que les permita, promover su desarrollo, ¿no? Acompañar a su constitución subjetiva. La cuestión de la inclusión
Y esta cuestión de que la educación tiene que ser para todos y todas es un muy buen eslogan, pero la realidad es que muchas veces lo que sucede es una ficción, donde los niños y las niñas son sometidos y sometidas a altos niveles de malestar, porque tienen que estar en la escuela. Y el padecimiento, ¿sí? que a lo mejor con un acompañamiento, con una intervención que sea adecuada a sus necesidades, se pueden generar los andamiajes que permiten que un niño y que una niña pueda transitar su escolaridad en el marco de un proyecto de inclusión. Pero bueno, a veces no son suficientes estas intervenciones. Y el centro educativo terapéutico es una alternativa que permite, desde un abordaje justamente educativo terapéutico, y con otras herramientas que ya están ligadas al campo de la salud, no solamente al de la educación, y a esta cuestión, digamos, de entramado que se produce entre el abordaje que implica la intervención desde los profesionales de la salud y de la educación, ¿sí? Bueno, yo a partir de mi tesis doctoral escribí el libro que se llama Autismo Infantil, la intervención del centro educativo terapéutico. Bueno, en este libro yo intento plantear ciertas coordenadas que no solamente hacen a lo que, digamos, forma parte de un encuadre legal, sino también a una ética de trabajo en la clínica y cuáles son, digamos, al menos desde mi recorrido y desde mi perspectiva, y sobre todo con problemáticas que afectan la constitución subjetiva, como en el caso del autismo infantil y los problemas en el desarrollo de las infancias, que están más ligadas a la constitución subjetiva, desde donde podemos pensar la intervención del centro educativo terapéutico. El centro de día, a diferencia del centro educativo terapéutico, es para personas adultas. Es importante que podamos marcar esto porque hacemos derivaciones muchas veces bueno, que después someten a la gente a una recorrida de muchas estaciones, ¿sí? Donde las familias buscan dispositivos que no son adecuados, por ejemplo, a la franja etaria que tiene su hijo o hija, o su hermano o hermana, en el caso de personas adultas. Es importante que mínimamente manejemos esto, que no está claro. El centro educativo terapéutico está destinado a las infancias y adolescentes hasta 25 años, y el centro de día es para personas adultas. La realidad es que tenemos familias que llaman a un centro educativo terapéutico y tienen un hijo de 50 años, porque la doctora derivó, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el servicio de apoyo a la inclusión, que desde la ley se llama servicio de apoyo a la integración escolar, esto, digamos, abarca toda la educación obligatoria, lo cual nos plantea toda una dificultad con relación a lo que son los estudios superiores. Porque las personas que a partir de los apoyos que necesitan pueden transitar en un proyecto de inclusión todas las etapas, digamos, que están pensadas para la educación obligatoria, terminan la secundaria, y cuando ya nos encontramos en una situación de poder pensar en un proyecto de vida, de poder pensar en estudios superiores de nivel terciario o universitario, ya no cuentan con este acompañamiento que en algunos casos puede ser fundamental a la hora de poder llevar adelante estos estudios superiores. Nosotros, en nuestra facultad, tenemos un área de accesibilidad, tenemos un área que acompaña a las trayectorias estudiantiles que
necesitan, que requieren, que plantean algún tipo de dificultad o que necesitan algún tipo de adaptación, y hay una apuesta, ¿sí? Que tiene que ver con una decisión política de acompañar a todas las trayectorias estudiantiles y poder acompañar las necesidades singulares que cada trayectoria tenga, y en esto se incluye la discapacidad. Pero la realidad es que son muy pocas las universidades que cuentan con este tipo de espacios, ¿sí? Para poder pensar, por ejemplo, la accesibilidad de la lectura. Hasta el 2019, que asume nuestra actual decana, no había forma, había muchísimas dificultades para que podamos acompañar en el material de estudio a las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? Cuando, bueno, en psicología, toda nuestra carrera consiste en la lectura. Entonces, las personas que perfectamente podrían haber estudiado con las condiciones que hoy tenemos, bueno, hasta el 2019 tenían que contar con la buena voluntad de docentes, de gente que les lea el material, porque solamente teníamos fotocopias, ¿no? Que a veces no se podían leer aunque uno tenga el 100% de... había que adivinarlas. Sigue pasando, pero... ahora, en el 2008 nosotros tenemos otro instrumento legal que es fundamental y que cambia la forma de pensar la discapacidad, o por lo menos introduce un nuevo paradigma, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional, es una convención internacional a la que Argentina suscribe en el año 2008 dándole carácter de ley, y en el 2015 esto además se constituye en un compromiso que es mucho mayor porque se le da jerarquía constitucional. Es decir, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hoy en nuestro país tiene jerarquía constitucional. ¿Qué pasa con la Convención? La Convención viene a legitimar que los mismos derechos humanos de la Declaración del 48, ¿sí?, también son derechos de las personas con discapacidad. Parece que no estaba tan claro que las personas con discapacidad son humanos y humanas, y necesitamos una convención que pudiera establecer esos mismos derechos, así como lo hemos necesitado para los niños y las niñas y adolescentes y demás, ¿no? Estas cuestiones de instrumentos legales también seguramente están al tanto de muchos intentos de legislar acerca de patologías, ley de autismo, ley de TDAH, ley de... ¿cómo se llama esto cuando escribí? De dislexia. Bueno, todas estas leyes que en realidad, digamos, son derechos que ya están establecidos, pero que el incumplimiento de estos derechos lleva a los colectivos de familiares, de personas con discapacidad, a buscar legislar sobre cuestiones específicas que ya están establecidas, porque parece, ¿sí?, que hay algo de lo legal que no cesa de no inscribirse en las prácticas y en las políticas públicas. Entonces, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a partir de 2015, y esto me parece fundamental con relación a lo que está sucediendo últimamente, poder ubicar que a partir de la Convención nosotros ya nos estamos manejando en un paradigma de derechos humanos. Manejarnos en un paradigma de derechos humanos implica pensar a la discapacidad como una construcción social que no solamente tiene que ver con las características de la persona con discapacidad, sino que tiene que ver
la discapacidad y la construcción de la discapacidad con todas las barreras que impone el entorno. Yo recién me refería a las personas ciegas o con discapacidad visual que no podían estudiar o que tenían muchísimas barreras para poder estudiar por falta de accesibilidad en la lectura, ¿no? Bueno, estas personas con discapacidad visual que no podían estudiar porque no tenían accesibilidad a la lectura, ¿no podían estudiar porque son ciegas? Entonces, ¿cómo se construye la discapacidad? Una persona que tiene discapacidad motriz y que no tiene una rampa en la esquina de su casa, no puede cruzar la esquina de su casa. Hay personas que han luchado años para que la municipalidad ponga una rampa en la esquina de su casa porque son usuarias de silla de ruedas. Bueno, ni hablar, yo creo que eso lo entendemos más porque muchos hemos salido con cochecitos a la calle y eso nos permite como representarnos mejor todas las barreras que tienen las personas con discapacidad motriz. Pero bueno, la cuestión, por eso digo, una política institucional de accesibilidad a la lectura permite que hoy las personas con discapacidad visual puedan estudiar como cualquiera. Y no es que antes era más discapacitado que ahora, y por eso ahora pueden estudiar, es que ahora se han implementado condiciones de accesibilidad a la lectura, nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, la accesibilidad universal implica pensar que todos y todas podamos, ¿sí?, participar y ejercer nuestros derechos con igualdad de condiciones. Esto que yo les decía, a partir de la Convención se instituye la cuestión de la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos en función de un paradigma que Agustina Palacios, en un libro de como 600 páginas, pero que pueden encontrar resúmenes, Agustina Palacios, la construcción social de la discapacidad, no, el paradigma social de discapacidad, ¿cómo se llama? A ver si lo anoté acá. Se me fue. Modelo social de discapacidad. Modelo cualquier cosa. Social de discapacidad. Agustina Palacio es investigadora de CONICET. Y lo interesante de poder recorrer su lectura, ya digo, repito, tiene artículos que no son este libro de 600 páginas que podemos acceder, pero bueno, ella hace un recorrido de los distintos paradigmas que nosotros podemos ubicar en la construcción social de la discapacidad, que van desde lo que es el paradigma de la prescindencia, ¿sí?, que ha llevado a la eugenesia, a pensar que las personas digamos, tienen una discapacidad por motivos religiosos, por castigos divinos, o que están poseídas, en los casos de las epilepsias, por ejemplo. Históricamente, digamos, que han llevado a tirar a los niños que nacían con discapacidad por el acantilado, o bueno, distintos procesos durante el nazismo, etcétera, etcétera, a pensar pensar que las personas con discapacidad no tienen absolutamente nada para aportar y que son una carga para la sociedad, a poder pensar que fue una cuestión muy interesante que se pudiera pasar a pensar en su momento que no eran personas inservibles, descartables, poseídas o que no podemos, que no interesan, no pueden aportar y que constituyen una carga, a pensar, ¿sí?, a la discapacidad desde un modelo médico, que es algo también que sucedió con la salud mental, ¿no? En algún momento fue interesante que se pudiera plantear desde un modelo médico, ¿sí?, y que no quemaran a las personas en la hoguera, ¿no?, de repente. Entonces, pensar desde un modelo médico la discapacidad con relación al modelo de la prescindencia, en el cual, digamos, las personas eran descartables,
pensar que la discapacidad se puede pensar como una cuestión científica, que se puede rehabilitar y que se puede adaptar y que es la persona la que tiene el problema, ¿sí? Pero que hay métodos científicos que pueden permitir a partir de la rehabilitación adaptar a esa persona a la sociedad, constituyó un progreso, ¿sí? Hoy nosotros pensamos que a partir de la convención ese modelo médico rehabilitador es un modelo regresivo. Ahora, nosotros pensamos, como decía antes, desde un modelo social, en un paradigma de derechos humanos, a la discapacidad, no como una cuestión que forma parte de una persona, sino que tiene que ver con la interacción, ¿sí? De las características de las personas con las barreras que pone la sociedad. Ahora, nosotros seguimos viendo que el modelo médico y el modelo de la presidencia también están presentes en la construcción, en lo que implica la ideología que nos atraviesa, ¿sí? Socialmente. Nosotros salimos con los chicos a la calle y bueno, hay gente que hasta se persigna. Entonces, bueno, puedo contar muchas situaciones, pero que son... Cuando salimos con los chicos a la calle a hacer un paseo, a hacer compras o a tomar el colectivo, la gente se levanta, los chicos se enojan porque son pibes grandes, capaz que tienen síndrome de Down, pero un pibe de 18 años, una señora mayor se levanta a darle el asiento, un pibe de 18 años, que bueno, por sus rasgos, la señora identifica que tiene síndrome de Down, pero no tiene ningún problema para ir parado en el colectivo, ¿sí? No estamos hablando de una persona que tiene que se puede pensar, a lo mejor porque tiene una discapacidad motriz o alguna otra característica que necesita estar sentada. Y bueno, y a los pibes les molesta esto, ¿no? Es esta cuestión de bueno, que soy un boludito, que me tengo que estar sentado porque soy down. Esa sería la idea. Bueno, la persona que se le da el asiento está atravesada por esta cuestión, ¿no? De que porque es disca, tiene que ir sentado. Como si el síndrome de Down le impidiera, digamos, ir parado en el colo. Sin consultarla aparte, ¿no? Si necesita el asiento, por ejemplo. Un pequeño detalle. O sea, considerar al otro, ¿sí? Darle el lugar de sujeto que puede decidir qué necesita, hacerle una pregunta antes de, claro, si vemos un ciego que está en la esquina y bueno, antes de asumir que quiere cruzar la calle y cazarlo del brazo y che, vos que, porque capaz que estás esperando el colectivo, capaz que estás esperando a alguien, qué sé yo, ¿cuántas veces uno está parado en la esquina y no es porque quiere cruzar la calle, ¿no? Entonces, che, vos necesitás que te doy una mano para cruzar, o sea, o no, o por las dudas, preguntemos, ¿no? Entonces considerar al otro, darle, si no, objetalizamos, ¿no? Y esto es fundamental y siempre es necesario tenerlo en cuenta, porque las personas con discapacidad muchas veces nos llevan a pensar, ¿sí? Y sobre todo cuando tenemos muchos títulos, que somos nosotros los que sabemos lo que necesitan, y nos olvidamos de preguntarle, ¿no? Ayer hablaban de una dificultad que tenían en una facultad con una persona que ya hace varios años está estudiando y que tiene muchas dificultades para poder avanzar en la carrera y que tiene un diagnóstico del espectro autista, ¿no? Y preguntaba si había experiencia con esta problemática y qué hacían en otras facultades, ¿no? Y yo le dije que fui la primera que intervino, después intervino otra compañera más como reforzando esto. ¿Ustedes le preguntaron qué necesita? Porque la verdad, bueno, no sé, a mí me hacen esa pregunta. Trabajar con una persona que tiene un diagnóstico del espectro autista, y la verdad que no se me ocurre nada. He trabajado con un montón de pibes que tienen el diagnóstico del espectro autista, pero son tan distintos, o sea, tienen más diferencia que cosas en común. Entonces,
no se me ocurre pensar, digamos, sin poder dialogar con la persona, sin preguntarle lo que necesita, es objetalizarla, digamos, pensar que puede haber un protocolo para intervenir con personas del espectro autista, ¿no? Esto bueno, evidentemente hay muchos abordajes, ¿sí? Desde el campo psique que se manejan en función de métodos y protocolos. Me cuesta muchísimo, a mí, por lo menos, pensarlo, ¿no? Desde ese lugar y que no sea, digo, que si no queremos objetalizar a la persona, ¿no? Si queremos pensar si esa persona, por ejemplo, que tiene un diagnóstico del espectro autista, estamos diciendo que está estudiando en la universidad y que está teniendo dificultades, que en algún caso puede tener que ver con alguna dificultad que tiene con cierta materia, pero en otros casos probablemente tenga que ver con barreras subjetivas que tenemos nosotros los docentes, o con ciertas barreras en cuanto a la accesibilidad, como recién decía de la lectura y demás. Bueno, poder analizar esa situación circular, poder preguntarle a la persona cuáles son las dificultades que tiene para a partir de ahí poder acompañar, ¿no? Vuelvo a la convención. La convención, a partir de 2015, ¿sí?, tiene rango constitucional, instituye la discapacidad desde un modelo social. No un modelo social porque nosotros de 2008 ni de 2015 tengamos la conceptualización de la discapacidad desde un modelo social, digamos, sosteniéndonos en un paradigma de derechos humanos, sino justamente que la convención lo que plantea es un horizonte. Muy poco de la convención se cumple y se efectiviza en cuanto a concreción de derechos. Es más, estábamos cada vez más lejos, porque de hecho, hace una semana, 10 días, la Agencia Nacional de Discapacidad de nuestro país, que dependía directamente de la jefatura de gabinete, pasó a formar parte del Ministerio de Salud. Entonces, volvemos de un paradigma de derechos humanos, pensando en la discapacidad como una cuestión integral y transversal, ¿sí?, a un modelo médico rehabilitador donde la discapacidad pasa por la salud. Veníamos bien porque en Santa Fe hace bastante tiempo ya que veníamos con este amague, porque ya se iba a hacer con el gobierno anterior, pero después con la pandemia se complicó mucho. Y ahora, este año, se pudo concretar que la Subsecretaría Provincial de Inclusión, digamos, salga del Ministerio de Salud y pueda pasar al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, ¿se llama ahora? Bueno, hoy en nuestra provincia, digamos, este movimiento, que hace un montón de tiempo que teníamos que hacerlo, justamente para poder ubicar a la discapacidad en un ministerio, digamos, que permita transversalizar la cuestión de la discapacidad. Bueno, en Nación ocurre exactamente lo mismo, volvemos a un momento anterior a la convención. Otra cuestión que quería señalar respecto de las pensiones, ¿sí? Y todo lo que se pone en cuestión en relación con las pensiones, porque el discurso es: no hubo una guerra, ¿sí?, que se otorgaron tantas pensiones. Este es el discurso que se está instalando hoy en los medios de comunicación. Las pensiones es el mecanismo que en nuestro país hasta ahora se viene teniendo para que las personas con discapacidad no solo puedan acceder al cobro de una pensión que es miserable y que no alcanza a cubrir con condiciones mínimas dignas de vida, ¿sí?, por el valor que las personas cobran, sino que también permite el acceso al programa federal Incluir Salud, que justamente permite que todas las personas que son usuarias de pensiones puedan acceder al sistema integral de prestaciones para personas con discapacidad, que, como les dije antes, las personas que son usuarias solamente de salud pública no pueden acceder.
Hoy en nuestra provincia hay un 35% de personas con discapacidad. No, hoy no. En septiembre del año pasado había un 35% de personas con discapacidad que eran solamente usuarias de la salud pública. Esas personas están por fuera, o sea, acceden a la atención de salud en los dispositivos municipales, provinciales, hospitales. Tal vez pueden acceder a un tratamiento psicológico, ¿sí? Pero no acceden a un centro educativo terapéutico, a un centro de día, a un dispositivo de apoyo a la inclusión escolar, y a todos los dispositivos que están establecidos en la ley, porque la salud pública ni el sistema público de educación. Entonces hoy, por ejemplo, las escuelas especiales están haciendo malabares para poder alojar a chicos, ¿sí?, que necesitan concurrir a un centro educativo terapéutico, pero no tienen obra social. Porque las escuelas especiales no tienen profesionales de salud más que un pequeño equipo, ¿sí? En su gran mayoría son docentes, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, las pensiones, ¿sí? El cuestionamiento de las pensiones, cuántas pensiones que se otorgaron, esto ya lo venimos arrastrando al macrismo, no hubo una guerra, se otorgaron muchísimas pensiones. Bueno, desde el 2015 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional. ¿Qué pasa a partir del 2015? ¿Sí? La jerarquía constitucional de la Convención hace necesaria una política pública que restituya derechos para las personas con discapacidad, porque es una pelotudez tener una convención con rango constitucional y después no hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué se implementa a partir de que la Convención tiene rango constitucional? Es que la pensión sea la puerta de acceso no solamente a un ingreso, ¿sí?, de personas que están en situación de pobreza, que no tienen trabajo, ¿sí?, y que no tienen otros medios de subsistencia, sino que además esa pensión da ingreso al Programa Federal de Incluir Salud, que le permite a las personas acceder a los mismos dispositivos institucionales que accede una persona que tiene obra Swiss Medical o cualquier obra social sindical. Entonces, esto de las pensiones permitió igualar, permitió que todas las personas, sin importar la condición social, económica a la que pertenezcan, ¿sí?, puedan acceder al mismo servicio de la misma calidad, categorizado por el Estado, ¿sí?, en igualdad de condiciones. Entonces acá no es que el que tiene dinero accede a un lugar de mayor calidad y la persona que está en situación de pobreza y es usuario de una pensión accede a un lugar de segunda. No. Los dispositivos tienen las mismas exigencias y todas las personas, ¿sí?, acceden a la misma calidad de prestación y tienen posibilidad de elegir dónde ir, a cualquier lugar que esté categorizado. ¿Puedo Sí. una cosita en relación a lo que decía, la cantidad de detenciones, que no hubo una guerra? También se abre un interrogante en relación a las políticas públicas que tienen que ver con el modelo económico, digamos, o el modelo de producción que tenemos, ¿no? Porque los agrotóxicos también son parte son responsables de muchas malformaciones. Entonces también la población, digamos, con discapacidades aumenta en función de no controlar, digamos, cuestiones que tienen que ver con la contaminación. Claro. Como un... Sí, totalmente. Sí. Una consulta, esto último que vos decías, digamos, las instituciones, cualquier institución tiene la obligación de aceptar a una persona que tiene el turismo. No. Te preguntó, porque de atrás no van a escuchar nada. Pregunta la compañera si las instituciones tienen la obligación de recibir a personas que tienen incluir salud. No todas las instituciones son prestadoras de incluir salud, partamos de la base. ¿Y hoy qué nos está pasando?
Nosotros no estamos recibiendo porque Incluir Salud no da las altas. No, porque yo tengo pacientes que evaluamos, niños, y nosotros trabajamos con niños, niñas y jóvenes que están en su casa porque no tienen del alta de Incluir Salud. O sea, tienen la pensión, tienen Incluir Salud, pero Incluir Salud no está dando las altas porque como ellos consideran que tienen un presupuesto y que garantizar los pagos en función del presupuesto que tienen, no damos altas. Sí. Igualmente, hola, buenos días. Buen día. Igualmente, Incluir Salud cortó todas prestaciones ahora, para niños con discapacidad. No cortó prestaciones, mantiene las vigentes. No, bueno, mi nene, no fue mi nene que es discapacitado, digamos, tenía prestaciones de marzo a diciembre y se lo aprobó solamente por 2 meses. A ese año. Van renovando. Es muy raro eso, porque Incluir Salud lo aprueba de forma continua. El tema es que no admite nuevas altas porque ellos tienen el presupuesto y no... A los set por lo menos lo aprueban mal. Sí, es muy rara esa situación, alguna otra cosa tuvo que pasar. Pero bueno, entonces, no hay nuevas altas, estamos en una situación, digamos, económico-política muy compleja y que vulnera ampliamente los derechos de las personas con discapacidad. Esto es importante, que nosotros trabajamos, cuando digo una práctica situada, estamos hablando de todas estas situaciones y las limitaciones que tenemos para dar respuesta, ¿sí? Ahora, sí también tenemos un montón de herramientas para poder pensar en la singularidad del trabajo con las personas con discapacidad, ¿sí? La discapacidad nosotros podemos, yo por lo menos, propongo dividirla en dos grandes, digamos como muy groseramente. Hay todo un porcentaje de la población con discapacidad que tiene alguna problemática orgánica, ¿sí? Donde nosotros podemos establecer alguna cuestión específica, neurológica, motriz, visceral, digamos que se puede identificar a través de un estudio médico. Y tenemos todo otro sector de la población que certifica discapacidad que no tiene una etiología orgánica, o por lo menos no tiene una etiología orgánica que esté definida. Estamos en el campo de lo que serían las problemáticas de salud mental, ¿sí? Que ubicamos como discapacidad mental y no intelectual, motriz, digamos, porque podemos ubicar síndromes, condiciones genéticas, condiciones congénitas, malformaciones, etcétera, 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 de todo un porcentaje de personas con discapacidad que acreditan a partir de cuestiones médicas, ¿sí? Y todo un porcentaje de la población que no tiene una etiología orgánica identificada. Fundamentalmente estamos hablando de muchas infancias y de cada vez más infancias, ¿sí? En el último tiempo hay muchas cuestiones que bueno, hay que pensar, ¿sí? En parte la pandemia, en parte también, bueno, estas nuevas condiciones, ¿no? A mí me parece que estos fenómenos que se dan últimamente, ¿no? De tanta fragmentación de los lazos, ¿sí? De tanta transgresión a condiciones básicas que la cultura regula, ¿sí? Estas reglas de la cultura que regulan los lazos entre los seres humanos, permanentemente transgredido, la violencia, la objetalización del otro, el lugar que tiene el otro, cómo se constituye el otro desde estos discursos hegemónicos. No quiero profundizar en esto con ejemplos, ¿sí? Pero sí me parece que venimos asistiendo a
a una situación que es cada vez más compleja, que tiene que ver con la fragmentación de los lazos, que genera como consecuencia la fragmentación de los lazos, y que no es casualidad, ¿sí? Pandemia mediante, además, y tantas situaciones tan complejas que hemos transitado en la pandemia, en lo intrafamiliar, que estemos asistiendo a tantos niños y niñas en edades muy tempranas con problemáticas subjetivas muy severas, ¿no? ¿Esto qué implica? Que los trayectos educativos de estos niños y estas niñas que acreditan discapacidad y tienen su certificado único de discapacidad, con estos diagnósticos del trastorno de espectro autista, requieran de un acompañamiento para poder, en principio, bueno, poder hacer lazo, ¿sí? Porque el acompañamiento en la escuela, por lo menos en este último tiempo, sobre todo este último año, no calendario, sino este último año, lo venimos pensando a las intervenciones y los acompañamientos con relación a la posibilidad de poder habitar un espacio, la posibilidad de pensar intervenciones que favorezcan el lazo, la posibilidad de pensar en intervenciones que permitan inscribir ciertas legalidades y lógicas institucionales mínimas del cuadro institucional, o sea, estamos hablando del jardín, ¿no? Ni hablar, bueno, que hay niños, hay mucha dificultad para pensar que los niños puedan, digamos, volver a transitar el nivel inicial. Es muy difícil poder lograr que los niños puedan volver a transitar un año más del nivel inicial para poder acompañar el desarrollo y su estructuración subjetiva, porque es muy difícil después con el encuadre que se plantea a partir del primer grado, poder pensar que estos niños o niñas puedan tomar algo de la propuesta educativa de una escuela primaria. Vuelvo a lo que planteé antes. Si nosotros en una escuela y en un trayecto educativo no puede acontecer algo del lazo, de hacer un amigo, una amiga, de rivalizar con alguien también, ¿no? Este lugar del otro y estos múltiples lugares que puede tener el otro, ¿no? Si no se pueden tomar ciertas cuestiones básicas y mínimas que hacen en un encuadre institucional para poder sostener una ronda, una actividad, si hay dificultades porque no se pueden producir ciertas inscripciones fundamentales, ¿sí? que son necesarias, ¿sí? para que una persona pueda, digamos, sostener, pueda constituirse como sujeto, ¿sí? y en función de eso sostener una propuesta educativa que es sistematizada. Entonces, esta cuestión de lo educativo, ¿no? ¿Cómo lo pensamos y cuáles son las bases que nosotros necesitamos? Habitualmente la constitución subjetiva tiene ciertos universales que se plantean mayoritariamente en ciertos tiempos, ¿no? Tiempos que sabemos que son tiempos lógicos, pero que en su mayoría, podemos decir en la media, se llevan adelante en ciertos momentos, ¿sí? que permiten, por ejemplo, que a los 6 años, ¿sí? cuando los niños y las niñas comienzan su escolaridad primaria, ya, digamos, puedan sostener el encuadre que plantea estar sentado en un banco, ¿no? sostener ciertos tiempos de atención, poder, bueno, dejar la cuestión del jugar para otro momento, para el tiempo que está planteado para el jugar y poder aprender, ¿no? No tenemos tiempo ya y no podemos desarrollar estas cuestiones que bueno, que Freud nos enseña cuando publica fundamentalmente 3 ensayos, cuando nosotros podemos
ubicar, ¿sí?, las vicisitudes en las que se va configurando el cuerpo, la subjetividad, los distintos momentos de atravesamiento de la sexualidad infantil y cómo a partir de las vicisitudes del complejo de Edipo y del sepultamiento del complejo de Edipo se desarrollan ciertos diques anímicos como son el asco, la vergüenza, el pudor, la piedad, la moral, ¿sí?, que ponen freno a la sexualidad infantil y que permiten, digamos, sublimar, es decir, poder enfocar, ¿sí?, en el aprendizaje, ¿sí?, y poder convocar desde el aprendizaje a las infancias. Cuando los niños y las niñas no han logrado, porque esto no se produce en tiempos cronológicos, en la media podemos decir que entre los 5 y 6 años estas cuestiones ya se produjeron, pero nosotros hoy nos encontramos incluso con púberes que tienen que tramitar y encontrarse con el desafío del embate hormonal y el desarrollo de la pubertad con coordenadas subjetivas muy primarias, ¿sí? Ya la pubertad es un problema enorme para cualquiera, y lo ha sido, para todos y todas, ¿no? Entonces, cuando todo esto que tiene sus tiempos, ¿sí?, esos sí son cronológicos, pueden ser un poquito antes o un poquito después, pero no esperan, digamos, la estructuración subjetiva. Esto se da y nos encontramos con púberes que con mucha dificultad para poder lidiar con todo esto que les sucede porque sus coordenadas subjetivas son infantiles y todavía no han podido constituir y armar estas herramientas para poder lidiar con lo que les pasa, ¿no? Entonces, la cuestión, digamos, de los problemas en el desarrollo de las infancias y las adolescencias, por lo menos, en este último tiempo, ha convocado muchísimo, ¿sí? Porque no estamos hablando al acompañamiento, ha convocado muchísimo al acompañamiento terapéutico desde una perspectiva de salud mental, ¿sí?, y no un acompañamiento pedagógico. ¿Por qué? Porque los aprendizajes van a venir después. Si no armamos esa base que necesitamos para poder luego abordar aprendizajes sistematizados, ¿sí?, va a ser muy difícil, ¿sí?, al contrario, va a ser violento tratar de imponer, ¿sí?, el encuadre escolar y la propuesta pedagógica que tenemos para los chicos en la primaria, en el nivel inicial, incluso en la secundaria. Bueno, corto acá. Porque